Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios. Bendiciones, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Capricornio. Hoy estoy vestido de dorado, ¿vale, cariño? Vamos a traer dinero, vamos a traer oro, corazón. Y tengo lo que es el palo de lluvia. Así, sinceramente, Capricornio, ya que eres mi consentido, cariño, así parezco yo que sé un príncipe inca. Y me encanta, cariño, porque yo soy de Perú. Así parezco un príncipe inca, ¿vale? Muy bien, cariño. Vamos a pedir a Dios y al universo que nos ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Empezamos, mi Cordero de Dios. Muy bien, cariño. Mi querido Capricornio, es como que tú te hubieras manifestado, cariño, en esta canalización y te veo que te rodea, cariño, energía blanca, una energía muy positiva, mi querido Capricornio. Siento que muchos de ustedes, posiblemente me dice Richard, ahora entiendo que la vida es un regalo de Dios. Ahora entiendo que la felicidad es una decisión. Ahora entiendo que tengo que seguir para adelante, que tengo que aprovechar mi tiempo. Como que estás irradiando, cariño, buena vibra, mi querido Capricornio. Y esto, Capricornio, llama la atención a los demás, llama la atención a tu entorno. Muchas personas se sienten atraídas por tu buena vibra, por tu buena energía. Para algunos de repente puede ser en el aspecto amoroso, para algunos puede ser amistades, familia, Capricornio. Entonces, si tú, mi querido Capricornio, estás con esta energía, con esta buena vibra, y tú de repente me dices, Richard, trato de ser positivo, porque necesito obtener algo. A lo mejor un trabajo, un préstamo, a lo mejor comunicación con una persona. Tenlo por seguro, mi querido Capricornio, que si tú continúas con esta buena vibra, todo lo que tú deseas lo vas a traer. Todo lo que tú deseas, cariño. Yo siento, Capricornio, que esta buena racha, esta buena vibra es propicio también si tú de repente quieres hacer un proyecto por tu propia cuenta. Si tú de repente quieres hacer un negocio por tu propia cuenta. Siento que la buena vibra, cariño, te trae lo mejor de la vida a ustedes. Vamos a ver signos, mi Cordero de Dios. Me encanta tu evolución, cariño, me encanta, al margen de lo que haya pasado en tu vida, porque tu vida no ha sido fácil, pero estás viendo la respuesta, cariño. Vamos a ver signos. Vamos a ver qué me dice. Me sale Piscis o Acuario, me sale Libra, me sale Capricornio, tu signo, Libra otra vez. Cierras con Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver, cariño, iniciales, mi querido Capricornio. Vamos a ver iniciales. La letra Q, la letra F y otra vez
la letra F, cariño. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Carta guía, carta consejo. Esta carta. Vamos a ver, cariño. Me sale la carta del 3 de copas, mi querido Capricornio. La carta que te voy a mostrar, mi Cordero de Dios, es una carta un poco fuerte, pero quédate con el mensaje positivo. Fíjate muy bien. Si te das cuenta, aquí hay una mujer, cariño, que está herida. Puede ser también un hombre, ¿vale? En cuestión de energía, no clasifica género. Pero aún así, mi querido Capricornio, esta mujer no suelta a su criatura, a pesar que está herida, a pesar que a lo mejor tú estás herido. No sueltas a tus hijos, no sueltas a la familia, no dejas que tu casa se desmorone. La carta del 3 de copas, cariño, también representa que tu buena voluntad, tu súplica, va a ser escuchado. Van a aparecer personas que te van a echar la mano. Van a aparecer personas, cariño, que te van a entender, que te van a ayudar. Si tú de repente, mi querido Capricornio, me dices, Richard, me siento solo, me siento sola, no sé para quién estoy trabajando, no encuentro sentido en mi vida. Muy pronto vas a conocer grupo de personas o vas a conocer una persona especial que te va a hacer ver, cariño, el mundo con otros ojos. Porque la carta del 3 de copas, cariño, nos hablan encuentro de terceras personas, pero también nos hablan de triángulos amorosos, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver. Esta carta también, mi querido Capricornio, puede ser que muchos de ustedes me dicen, Richard, ya sé de lo que tú me estás hablando. Yo soy consciente que él o ella, tu pareja, cariño, me engaña. Pero ¿sabes por qué aguanto, Richard? Por mis hijos, porque son pequeños o porque están estudiando, porque en estos momentos no es bueno hacer un cambio. Solo estoy esperando que ellos simplemente le crezcan las alas y puedan volar, porque tampoco me gusta esta situación. Te estás sacrificando, mi querido Capricornio. Te estás sacrificando. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de la New. El tarot de la New, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Me sale la carta del 4 de pentáculos, cariño. Algunos de ustedes, mi querido Capricornio, algunos de ustedes, tengo muchos mensajes, porque me ha salido una carta que es un poco fuerte. Algunos de ustedes se sienten estancados, estancadas. Algunos de ustedes se preguntan, ¿qué es lo que yo he hecho mal? Si lo único que he estado haciendo en mi vida es sacrificarme, trabajar tanto para poder tener lo que es una estabilidad, para que ellos tengan lo que es una estabilidad. ¿Por qué me tiene que pasar estas cosas? Para algunos de ustedes, mi querido Capricornio, no es natural esta situación. Y ahora te lo voy a decir por qué. Si te das cuenta, cariño, aquí hay una mujer que tiene lo que es en su mano el cráneo de una calavera, Capricornio. El cráneo de una calavera. Nos hablan de una hechicera. Nos hablan de un brujo o una bruja. Y aquí, cariño, hay un bloqueo. No, tú te preguntas por qué te sucede esto. Muchos de ustedes también, mi querido Capricornio, posiblemente me dice Richard, ¿por qué el cambio de ellos? ¿Por qué mi pareja ha cambiado? ¿Por qué mi pareja está aburrido, está aburrida? ¿Por qué no me contesta los mensajes? ¿Por qué no me responde? Si parecía que todo marchaba bien, si parecía que me amaba, que me quería. ¿Por qué? ¿Por qué, cariño? Porque hay una persona que se encarga de separarte de él o de ella. Para muchos de ustedes, mi querido Capricornio, la ruptura con tu pareja no ha sido natural.
El otro mensaje también, cariño, vamos a dejar a un lado el tema de la brujería, porque no todo tiene que ser brujería. Una persona muy cercana a ti, muy cercano a ti, siempre te ha tenido envidia. Siempre ha querido lo que tú has tenido en tu vida. Siempre, cariño, ha sido una persona que te ha tenido celos, cerca, en tu casa, en tu entorno, en tu familia. Esta persona, mi querido Capricornio, te causó mucho daño o te sigue causando daño. Y tú, cariño, por esta circunstancia, estás estancado o estancada. Te recomiendo, mi querido Capricornio, si tú sabes quién es la persona, libérate. Suelta, Capricornio. No te quedes estancado o estancada por esta situación. No vale la pena, cariño. No vale la pena. Recuerda, mi querido Capricornio, que es tu semana, es tu mes. Tienes que seguir vibrando de una forma positiva para que puedas atraer todo lo mejor. Pero a veces te viene el recuerdo, a veces te viene la nostalgia. ¿Por qué ellos se han portado así? No te llenes de mala energía, de mala vibra. No permitas que tu buena onda que tienes actualmente se estropee. Capricornio. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, mi querido Capricornio. Respuesta en el tarot egipcio. Mi cordero de Dios, mi baby, porque ya no te puedo decir cariño, ¿vale? No les gusta. Baby, te tengo que decir. A ver. Vamos a ver. Dos opciones. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Es una respuesta general. Muy bien, corazón. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro y Virgo. Cariño. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, mi Cordero de Dios. Sin antes, cariño, agradecerte porque están confiando lo que es en mi canal. A veces cuesta poder llegar a cada persona, a cada signo, pero siento que llevo un par de semanas con ustedes, cariño, en la cual me estoy sintiendo conectado con tu energía. Y esto es bueno, tanto para ti como también para mí. Hay que ser realistas. Por eso te quiero agradecer tu apoyo, mi Cordero de Dios. Muchísimas gracias, cariño. Vamos a ver qué mensaje, Capricornio. Vamos a ver, cariño. Mensaje, corazón. Saludo celestial. Escucha. El arcángel Azrael. Tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien. Qué bonito, cariño. Deja de inquietarte y aprecia sus afectuosas bendiciones, mi querido Capricornio. Si tu corazón, por cualquier motivo, estás triste, de repente recuerdas a esa persona que ya no está en esta tierra, no lo recuerdes con tristeza, no lo recuerdes con llanto. Yo sé que cuesta, mi Cordero de Dios, yo sé que cuesta. Recuérdalo, cariño, con alegría, recuérdalo con felicidad, porque si no ellos, corazón, no van a ser felices. Se quedan aquí atrapados, atrapadas, y ellos ya no pertenecen a este plano terrenal. Recuérdalo con amor, cariño, y donde sea que estén, ellos van a derramar su bendición en tu vida, en tu familia. Solo te recomiendo esto, porque si no, cariño, su energía se queda. No avanzan, se quedan atrapados en esta tierra y ya no pertenecen a esta tierra, Capricornio. ¿Vale? Ellos están bien. Ellos quieren decirte que todo marcha bien. Tarde o temprano, las personas que se adelantan, en un futuro nosotros también nos vamos a encontrar con ellos. Capricornio. Corazón. Qué bonito mensaje.
Cordero de Dios. Vamos a ver, cariño, los ángeles guardianes, Capricornio. ¿Qué te dicen los ángeles guardianes? Dice, la rueda, suerte, progreso y cambio. Para muchos de ustedes, cariño, le llega prácticamente un chute de suerte. Pero también veo un cambio. La rueda, cariño, es tu signo. Es Capricornio. O te llega un dinero extra o quieres hacer un viaje. O te llega un dinero extra o quieres hacer un viaje, Capricornio. La carta del 7 de fuego, desafío, determinación, resistencia. Vale. Yo lo que siento, mi Cordero de Dios, te van a llegar propuestas en las cuales tú tienes que confiar. Confía en ti, cariño. Porque esas propuestas, mi querido Capricornio, es para tu progreso, para tu evolución. No vaya a ser, cariño, que si tú de repente quieres viajar, vas a viajar por trabajo. Capricornio. O simplemente te van a hablar de un proyecto, de un trabajo, de un sueño. Tienes que confiar en ti. Algo nuevo. No dudes, cariño. Nadie nace sabiendo, Capricornio. Si te llega una propuesta, tómalo, porque esto va a ser bueno para ti, cariño, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Las características. Para muchos de ustedes viene lo que es un encuentro con una persona del pasado. Esto puede ser familia, puede ser amigos, como también puede ser tu ex. Este encuentro, mi querido Capricornio, es por destino. Puede ser que a lo mejor vosotros ya tienen su propia historia, su propia familia, pero te va a dar mucho gusto coincidir con ellos, porque esta carta, cariño, es una carta de encuentros y de encuentros positivos. Es como que Dios quería que pasara esto, mi querido Capricornio. Elemento agua, Piscis, Cáncer, Escorpio. La carta de loco, cariño. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con un Libra o una persona de elemento aire o cualquier otro signo. Esta persona, cariño, o te obliga a tomar una decisión o quiere hacer un cambio radical con ustedes. Por eso que sale loco. Puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, cariño. Pero siento, mi querido Capricornio, siento un Sagitario muy fuerte también, que posiblemente esta persona, cariño, se acerca a tu vida con toda esa energía, ese entusiasmo, porque tiene problemas. Necesita de tu apoyo, necesita de tu consejo. Mi Cordero de Dios. Vamos a ver. La carta del 4 de bastos. Vas a sentir una química, una conexión muy fuerte con una persona que está de paso, o tú de repente estás de paso. Puede ser un turista, puede ser que tú estás haciendo turismo, una persona que viene de visita, una persona que tiene que desplazarse, ya sea también por trabajo. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Están en un lugar donde el clima favorece. A lo mejor, cariño, no hace frío, el clima es perfecto, puede ser que sea cerca de la costa, puede ser también lo que es una isla. Pero tú, cariño, con esta persona no es el final. Vosotros, el destino se va a encargar de que te encuentres otra vez con él o con ella, mi querido Capricornio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Bendiciones de corazón. Tu vida está escalando poco a poco. Muy pronto, cariño, vas a llegar a tu meta, a tu cima, mi querido Capricornio. Besotes. Hasta la vista y sé feliz.